Las 5 preguntas de Romanos 8. La vida está llena de preguntas. A veces puede pasar mucho tiempo, incluso años, para encontrar las respuestas que andamos buscando acerca de las personas, del mundo o de la vida misma. Cuando nuestras preguntas son sobre si Dios tiene ciertos propósitos o acciones, pues entramos en un terreno bastante complicado y desventajoso por 2 razones. En primer lugar, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra propia condición humana está muy limitada para entenderlo. Y en segundo lugar, pues Dios nos advierte que mientras estemos en este mundo, habrá cosas ocultas que jamás entenderemos. Dios, en muchas ocasiones, no nos explica lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace, etc. Sin embargo, hay otras tantas que sí han sido reveladas y que Él quiere que conozcamos. Sobre algunas de estas cosas escribe Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro a los Romanos, del versículo 31 en adelante. Estos versículos empiezan con una frase que dice: si Dios es por nosotros. Es decir, todos los cuestionamientos que se irán dando enseguida parten de esta base. Es decir, todas estas son preguntas hechas para aquel que tiene de su lado a Dios. Están dirigidas para aquellos que alguna vez vivieron sin Dios, pero que en algún momento de sus vidas oyeron y respondieron a la voz de Dios. Supieron por medio de la Biblia su condición de lejanía y pecado, y también oyeron acerca del perdón y la vida eterna. A todo aquel que haya respondido positivamente a este mensaje y haya tenido un encuentro con Dios, a todo aquel que se arrepintió y creyó en lo que Jesucristo hizo por él en la cruz, a ellos van dirigidas estas palabras. Simplemente porque ellos aceptaron que Dios estuviera con ellos, porque decidieron refugiarse en la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, y porque decidieron desechar cualquier otro camino para llegar a Dios que no fuera su Hijo. En pocas palabras, porque decidieron creer en Él. Entonces, si tú has hecho esto, dice Pablo, Dios está contigo. Y entonces para ti van dirigidas estas palabras de aliento que Él planteará enseguida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo aquel que ha creído en Él sepa en qué lugar se encuentra, para que se alegre, se enorgullezca y tenga la seguridad que implica estar en la mano de Dios, como dice precisamente Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, aquí Juan nos está hablando precisamente de esa seguridad,
y se dirige al creyente y le dice: yo les doy vida eterna y jamás van a perecer. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dice Dios. ¿Ok? Veamos aquí lo que sigue. Vamos a leer Romanos, el 8 al 31 y al 35. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bien, esta es la primera pregunta de estas 5 que vamos a ver. Es natural que pues en la vida nosotros tenemos terribles enemigos. Y Dios nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos enemigos están en contra nuestra. Cada uno de ellos usará de todas sus armas para tomar el control de nuestra vida. Pero finalmente tú decidirás ser vencido o tener victoria sobre ellos. 3 de estos enemigos están perfectamente identificados en la Biblia: nuestra carne, el mundo y Satanás. Estos 3 enemigos tratarán todo el tiempo que vivamos en esta vida terrenal de entrometerse en nuestra relación con Dios. La carne, por ejemplo, tratará de sobreponerse a nuestro espíritu, haciendo que sus deseos engañosos nos entrampen nuevamente y que el pecado latente que mora en nosotros surja y tome nuevamente el control de nuestra vida. El mundo, por otro lado, nunca va a desistir en su afán de jalarte y recuperarte para que regreses a tu pasada manera de vivir. Te recordará los ajos y cebollas que comías en Egipto, con la idea de que vivas con los ojos puestos en el pasado en lugar de ponerlos en el futuro. Por otro lado, Satanás nunca se dará por vencido en esta lucha. Aún sabiendo que ya te perdió, no cejará hasta volverte un inútil, una persona que no trabaje ni viva para su nuevo rey, o de convencerte de que sí es posible servir a 2 señores. No cabe de duda que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, siempre será codiciada por nuestros enemigos. Y si no te la pueden robar, por lo menos tratarán de que no la disfrutes ni te beneficies de ella. ¿Sí? En realidad, esta es una lucha permanente. Solo hasta que partamos de esta vida, dejaremos de ser presionados por nuestros enemigos. Lamentablemente, es común ver creyentes que al pasar por los problemas y enfrentar las tentaciones de su carne, del mundo y del diablo,
se olvidan de la persona que mora en sus corazones y empiezan a centrar toda su atención en la prueba o el problema que tienen enfrente. Cuando te suceda esto, hazte esta pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate bien cómo en la Biblia hay muchos versículos que hablan de las promesas de Dios a Israel, a David, a Abraham, etc. Y entre todas estas promesas están también todas las promesas que Dios tiene para los que hemos creído en Él. Y son promesas que se pueden contar por cientos o miles. Algunas de esas promesas tendrán su cumplimiento en esta tierra y otras en la eternidad. Muchas veces, por la forma en que el mundo ve las cosas, nos creemos la mentira de que Dios no se ocupa de nosotros, que Dios es ajeno a nuestras circunstancias. Pero en este verso que les leí, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en este nosotros estamos incluidos los que hemos creído. Sí, tú y yo. Ellos, nosotros, los de los muchos problemas, los de enormes dificultades, los enormemente necesitados, los que alguna vez por falta de entendimiento, por coraje o por falta de fe, hemos renegado y dudado de aquel que ahora nos dice, ¿qué puedes decir a esto? Porque yo estoy a tu favor. Dios nos da muchas promesas, lo hizo en el pasado y las dejó escritas no solamente para las personas de antes, sino también para nosotros, para los nuevos creyentes que somos tú y yo. Y les decía que estas promesas, pues muchas de ellas tendrán su cumplimiento en la tierra y otras la tendrán en la eternidad. Y les decía que a raíz de la influencia que cada uno de nosotros recibimos del mundo, a veces podemos caer en las mentiras de creer que Dios no nos escucha, no se ocupa de nosotros, que Dios es ajeno a nuestras vidas. Pero precisamente para que nosotros no pensemos en esto, existen estos versículos que Dios nos ha dejado por escrito. Porque cuando dice Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese nosotros estamos incluidos tú y yo. Todas aquellas personas que tenemos muchos defectos, ¿verdad? Personas que no somos perfectos de ninguna forma y que, como les decía, incluso a veces cuando las cosas no van como nosotros queremos o a veces por nuestra falta de fe, a veces hasta como creyentes hemos renegado de Dios y de nuestra fe y hemos dudado de su cuidado. Pero después de todo esto, Dios nos dice, yo estoy a tu favor, yo estoy contigo, yo estoy contigo, por ti. Y nos dice, ¿qué puedes decir a esto? ¿Quién podrá contra ti? ¿Quién a lo largo de la historia ha podido más que Dios? ¿Crees acaso encontrar algún argumento que altere lo que Dios ya determinó?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos dice, ¿verdad? Pablo nos hace pensar, ¿qué dirás después de escuchar que el Todopoderoso está por ti y por mí? Al ser más poderoso que existe en el universo, lo tenemos de nuestro lado. Y si meditas lo suficiente en estas verdades, te quedarás callado, porque habrás entendido que nada ni nadie está por encima de Dios y de sus designios. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Pues no hay nada, ¿verdad?, que decir. No hay absolutamente que argumentar. Solo hay que aceptar lo que Dios nos ha dado. Y hay que darle gracias, porque un día en su compasión vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, tú y yo. Bueno, la segunda pregunta que Dios nos hace está descrita en el versículo 32 del capítulo 8 de Romanos. Y dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, en esta disertación de Pablo, él está dirigiendo su atención específicamente a Jesús, a quien la Biblia le nombra como el autor y el consumador de la fe. Y lo hace en medio de estas preguntas para recordarnos que si ahora Dios está con nosotros, es porque nosotros estamos con su Hijo. Inmediatamente después de la caída del primer hombre, Adán, Dios prometió que el fruto de una mujer heriría de muerte la cabeza de Satanás. Es decir, Dios prometió salvarnos por medio de un Salvador que nacería del vientre de una mujer virgen, la cual fue María. Y para ello, pues Dios no escatimó nada. El costo que se tenía que pagar se pagó. El esfuerzo que se necesitó hacer se hizo. Y así fue. María dio a luz a Jesús. Y éste venció en la cruz a la muerte y a Satanás. De la misma forma como Abraham estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo Isaac en sacrificio, de la misma forma Dios estuvo dispuesto a dar a su hijo para pagar el precio de nuestra salvación. No había otra forma de salvar al hombre. Por esta razón, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y es que este versículo nos recuerda, nos habla de que Dios hizo algo por los buenos, por los que fallan, por los que pecan, ¿no? Sí, Dios hizo todo precisamente por nosotros. Él envió a su Hijo precisamente para pagar la deuda eterna que teníamos con Dios. El precio fue muy alto. Fue la vida de su Hijo. Lo que Dios hizo por ti y por mí fue entregar lo que más amaba. Entonces, el argumento de Dios ante nuestras dudas e incertidumbre es: si Dios ya nos dio lo que más amaba, nos entregó lo más valioso que tenía, ¿no te podrá dar con Jesús
todas las cosas? Fíjate que la Nueva Traducción Viviente, es una versión de la Biblia, traduce este verso así. Dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Y qué es todo lo demás? Pues todo lo demás es todo lo que va junto con Jesús, que es la salvación, la liberación del pago de tu deuda, la liberación de una condenación y el regalo de un cielo y una vida eterna. Jesús quiere darle todo esto al hombre en general, no solo a los buenos, no para los que no fallan, no a los sanos, porque estos no existen, sino a los enfermos. Y en esta categoría de enfermos estamos todos, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Dios nos conoce, y si Él dio todo por nosotros, es porque lo que más desea es que tú y yo tengamos una verdadera relación con Él. Hemos hablado acerca de este orden que Dios ha establecido para que esta relación se lleve a cabo. Primeramente, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y después de que nos acerquemos a Dios, Dios quiere que permanezcamos cerca de Él. Dice la Biblia que su Espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque nos quiere solo para Él. Sin embargo, ¿cuántas veces después de recibir algo que le hemos pedido y nos lo ha dado, nos hemos alejado de Él? ¿Sabes? Esto no es lo que Dios quiere, porque si no valoramos nuestra relación con Dios, no importa que tengamos todo, terminaremos insatisfechos y vacíos, porque lo mejor de Él es Él mismo. Esto me recuerda ese pasaje de Lucas 17, ¿verdad? Donde 10 leprosos le pidieron a Jesús que los sanara. Y después de que sanó a todos, se fueron. Después de esto, solo uno regresó con Jesús. Y al ver solo a uno, Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? Habían desaparecido. Seguramente estaban muy ocupados viviendo su nueva vida llena de salud, felices por haber recibido tan grande regalo. Pero como dice la Escritura, uno solo volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y sabes qué? Este hombre fue el que realmente ganó. Los demás solo ganaron una piel sana, pero este se quedó con la mejor parte. Se quedó con Jesús. Nada, nadie, ninguna cosa será capaz de hacernos felices. Jesús es la felicidad. Él es nuestra luz. En la eternidad, nuestra felicidad será Él. Cuando a Juan se le dio una visión adelantada de lo que sería estar con Jesús, dijo lo siguiente en Apocalipsis 21, 23 y 22, del 3 al 5. Dice así: está hablando de la ciudad santa,
la ciudad en la que cada uno de nosotros viviremos cuando vayamos a su presencia. Dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella. O sea, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, Jesús es el que estará presente allá con nosotros como nuestra luz. Y dice Apocalipsis 22, de 3 al 5, lo siguiente: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la cuestión de que finalmente la mayor recompensa es el mismo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces es muy claro el razonamiento que Pablo está siguiendo. Dice, si ya lo dio todo por mí, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? Y obviamente ante esta pregunta, solo podemos decir, claro, todas las cosas ya son mías, porque si todas las cosas vienen con Jesús y yo ya tengo a Jesús, entonces tengo todo y nada ni nadie me las puede arrebatar. Para que alguien pudiera hacer esto, tendría que ser más grande y poderoso que Dios, y pues sabemos que esto es completamente imposible. Como dice ese himno cristiano ya muy antiguo, hay un himno que dice en una de sus estrofas, dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Entonces, nuestra herencia es nuestra y nadie nos las podrá quitar. Es nuestra desde que Jesús es nuestro. Y esto nadie lo puede cambiar. Entonces, ¿a dónde va todo este razonamiento? Que todo creyente está seguro. Y de lo único que debes estar seguro es de que realmente eres un creyente. Bien, la tercera pregunta está en Romanos 8:33 y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hay personas que critican a los cristianos por muchas razones. Podríamos enumerar muchas, ¿verdad? Porque les decimos que nosotros conocemos a Dios, porque les decimos que nosotros platicamos con Él, porque decimos que vamos a ir al cielo, porque les decimos a los demás que tienen que arrepentirse, etc. Y esto, pues, puede tener dos reacciones en la gente, ¿verdad? Que anhelen eso que nosotros tenemos o que realmente nos critiquen. Que quieran saber cómo hacerle para alcanzar las cosas que nosotros hemos alcanzado en Cristo o para rechazarnos y tildarnos de locos. Aparte de esto, de hecho tenemos también en nuestra contra
al gran acusador, al acusador por excelencia, el cual es Satanás, de quien nos dice Juan en el Apocalipsis, que su labor es estarnos acusando delante de Dios de día y de noche. Como dice precisamente en Apocalipsis 12:10, donde dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Se está refiriendo a Satanás. Y aquí está hablando de cuando Satanás es desechado y dice: ha echado afuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En una ocasión trajeron delante de Jesús a una mujer a la que querían apedrear porque la habían sorprendido en adulterio. Y le preguntaron a Jesús: ¿y tú qué dices acerca de esto? Y él le respondió: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En ese momento, pues nos cuenta el pasaje, ¿verdad?, que seguramente Dios empezó a hacer un trabajo en la conciencia de cada uno de estos verdugos. Seguramente los redarguyó de pecado y por eso todos soltaron sus piedras y se fueron. Entonces Jesús le preguntó a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se habían ido. Solo quedó esa mujer con Jesús, porque solo Jesús tiene la autoridad de juzgar al hombre. Como dice precisamente en Hechos 17:31. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, este versículo nos habla de aquel día en el cual Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo, porque Él será el único juez capaz de juzgar al hombre. El pasaje nos dice que en ese momento Jesús perdonó a esta mujer de la misma manera que puede perdonar a todo aquel que se arrepiente. Porque en el momento en que alguien se arrepiente y cree, sus pecados son remitidos a la cruz de Cristo y en ella son perdonados y olvidados. Es verdad, todos fallamos y pecamos, pero a todo hombre perdonado, Dios lo ve limpio y sin mancha, porque deja ver lo que hizo Él para ver lo que Jesús hizo por Él. Es como si Jesús te envolviera con un manto protector que cubre toda tu pobreza, tu pecado y desnudez, para que Dios vea la limpieza y la justicia de Jesús. Muchos dedos acusadores nos señalan y otros quisieran que desapareciéramos de la faz de la tierra. Pero en realidad, ¿quién tiene la altura, la calidad y la autoridad para acusarnos de algo? Nosotros somos presentados ante Dios limpios y sin mancha. Y es verdaderamente impresionante esta enseñanza.
la capacidad que nosotros tenemos ahora, gracias a Jesucristo, de que cuando Dios nos vea a través de la persona de Jesús. De tal forma que el único que tendría derecho de acusarnos, Jesucristo, no lo hace porque ya lo hizo en la cruz. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios siempre está de nuestra parte. Se puso de nuestro lado cuando nosotros creímos en Él. Es claro que, pues, ante nuestras fallas, también la estrategia de nuestros enemigos, pues, es acusarnos, pero debemos saber que para quitarnos ese sentido de culpa, la Biblia nos enseña que lo único que tenemos que hacer cuando pecamos, fallamos, cometemos errores, es inmediatamente confesar y abandonar nuestro pecado. De esta forma, restablecemos una comunión con Dios y nosotros podemos estar seguros de que ya ni siquiera tenemos nada de lo que podamos ser acusados. Ni siquiera nosotros mismos podemos acusarnos a nosotros, porque Dios perdona y además olvida. Entonces, esa es la confianza que tenemos. No solamente que cuando Dios nos cubre con la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, sino que además nos ha dado este medio de confesión para que nosotros no rompamos nuestra comunión con Él. Ok, bueno, vamos a continuar. La cuarta pregunta la encontramos en Romanos 8:34 y dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios sabe que ante nuestras continuas fallas, tenemos una naturaleza que exige un pago por la falta. Pero este es el plan del diablo, que nos alejemos de Cristo por no entender que Jesucristo murió y pagó por nuestras faltas, tanto pasadas, presentes, como futuras. A veces cuando nosotros fallamos y nos viene este sentimiento de culpa, tenemos la tendencia de prometerle a Dios cosas que no podemos cumplir. No debemos caer en este engaño. Debemos enfocarnos más bien a darle gracias a Dios, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Y debemos dedicarnos a vivir para Él con todo y nuestros tropiezos. Porque aquel creyente que piense que no tendrá tropiezos, pues se estará autoengañando. Otra cosa que debemos hacer es que debemos de quitarnos la idea de que la ira de Dios está sobre nuestra cabeza cuando fallamos. Dios sabe que una de las trampas favoritas del diablo y de nuestra naturaleza es hacernos sentir culpables por estas faltas. Y el diablo se divierte haciéndonos creer que le debemos algo a Dios. Pero esto solo provoca nuestro distanciamiento con ese ser que tanto nos ama. Viviendo con un sentimiento de culpa, nos sentimos imposibilitados de acercarnos a Dios. Creemos que no merecemos que nos escuche, mucho menos que nos responda. Pero debemos entender que Dios entiende la guerra en la que vivimos. Y ante la reacción de nuestra naturaleza de sentirnos culpables, nos dice: ¿quién es el que condenará? Él es el único que te podría condenar. Y en vez de eso, te vino a salvar pagando en la cruz por tus pecados.
Y sí, por eso que te hace sentir tan mal, por eso que te hace sentir culpable, por todo eso que la Biblia le llama pecados, Cristo murió. 3 días después se levantó de los muertos. ¿Y cuál es la situación actual? Que Jesús está vivo y que te está buscando. Él no es un Dios histórico, no es un mártir, ni un Dios derrotado, tampoco el bonito recuerdo de alguien que nos amó, pero que ya no existe. No. Él hoy se hace presente en nuestra vida para acompañarnos, porque Él entiende lo que vivimos, sabe lo que necesitamos y nos muestra que a Él nada, pero absolutamente nada lo puede vencer. Ni el tiempo, ni la muerte, ni nada. Por eso la Biblia nos dice que después de resucitar, Jesús ascendió al cielo. Y dice que se fue a la diestra del Padre. ¿Para qué? Dice la Biblia que para abogar por cada uno de nosotros. Dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, fíjate cómo dice aquí que Jesús aboga por nosotros. Y entonces vemos aquí a Jesús haciendo exactamente todo lo contrario que hace Satanás, el acusador. Él aboga e intercede por nosotros. En vez de condenarnos, le recuerda al Padre que Jesús está de nuestro lado porque nosotros decidimos estar de su lado. Ante esta pregunta, pues nos quedamos mudos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Si Él ha podido con todo, incluso con el pecado de aquel que ha pedido perdón por Él, no podrá darnos la victoria final y en esta vida las victorias que necesitamos. Finalmente, la última pregunta se encuentra en Romanos 8:35 y dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Es verdad que en otro tiempo, ¿verdad?, nuestros pecados nos tenían separados de Dios. Pero cuando nosotros nos enteramos de esto precisamente, el hecho de ser conscientes de esta realidad, nos guió precisamente a la conversión. ¿Por qué? Porque entendimos nuestra situación y también entendimos que Dios nos amaba. Entonces, ¿qué pasó? Que pues nuestro corazón fue conmovido con su amor y esto nos hizo ir a los pies de Jesús. El amor de Dios pues nos hizo entender que fuimos salvados por amor y que podíamos tener acceso al Padre por medio de Jesús. Y además de todo esto, ser herederos de sus promesas. ¿Qué pasaba? Que nosotros reaccionamos al mensaje de Dios. Pero luego cuando el tiempo empieza a pasar, ¿verdad?, cuando dejamos de pensar en este primer encuentro con Dios, cuando permitimos fallas en nuestra vida, cuando entramos en rebeldía, en incredulidad, este tipo de cosas nos empiezan a alejar de la realidad del amor de Dios
que al principio teníamos muy fresco, muy presente, pero que con el tiempo se empieza a enfriar o empezamos a olvidar esta realidad. Pero esta es una trampa en la que puede caer un hijo de Dios. Empezar a olvidar o empezar a dudar del amor de Dios. Por eso, precisamente todo el tiempo, el diablo está centrando sus ataques en hacernos dudar precisamente del amor de Dios. Porque del amor de Dios mana toda nuestra fuerza y toda nuestra esperanza. Así que si Satanás consigue que nos olvidemos del amor de Dios o que dudemos de él, estará avanzando en contra nuestra. De repente, cuando estamos pasando por una prueba, oímos una voz extraña, ¿verdad? Que nos dice en secreto: oye, si Dios te ama, ¿por qué permitió que te suceda esto? Entonces, si nos agarra mal parados, esto nos puede congelar, ¿verdad? Pero ¿acaso a lo largo del tiempo ha ocurrido algo que nos haya podido separar del amor de Dios? Nada. Entonces, cuando nos veamos asediados por las pruebas, cuando parezca que somos llevados como una oveja al matadero, cuando parece que ya no hay esperanza y que todo ha fallado, solo habrá una cosa que le dé sentido y victoria a nuestras vidas. Es precisamente pensar en el amor de aquel que nos ama. En cada prueba, en cada tribulación, en cada persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como dice el texto, Dios ha puesto a nuestro alcance su amor. Y por eso nos recuerda: aquí estoy, listo para volverte a ayudar en el momento en que lo necesites. Fíjate, te voy a leer este versículo que está en Isaías 41:13, que dice precisamente lo siguiente. Dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pablo pensó en las pruebas, en las dificultades, en el presente, en el pasado, en el futuro. Pensó en el cielo, en todo lo que nos amenaza, ¿verdad? Y por eso, después de habernos hecho pensar en estas 5 preguntas que estudiamos, él concluyó diciendo lo siguiente. Está en Romanos 8, del 36 al 39, y dice así: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, yo creo que aquí ya englobó todo, ¿verdad? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. ¿Cuál sería la conclusión de esta meditación de hoy? Pues que después de todas las cosas en las que Dios nos ha hecho pensar hoy, después de habernos dejado sin respuesta ante todos sus cuestionamientos, solo podemos estar seguros que ninguno de nuestros enemigos, ninguna de las cosas que hemos vivido o las que viviremos, nada, absolutamente nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Hoy quizás pues unos estén viviendo pruebas más fuertes que otros,
Pero ante todo esto, ante nuestras fallas, ante las circunstancias, hay una realidad que espero que te haya quedado muy claro hoy. Cristo en la cruz mostró su amor, muriendo por nuestros pecados. Y esta es la base por la cual recibiremos todo lo demás. Nadie puede negar esta verdad que está absolutamente clara, presentada en la Biblia. Y nadie puede presentar algún argumento para demostrar lo contrario. Nadie nos puede acusar, condenar o separar del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pues que Dios te bendiga. Maranata.